Muy buenas tardes, sean bienvenidos. Lunes de Pascua, ya volvemos después de la Semana Santa, de la intensa Semana Santa que esta casa les ha llevado desde el sábado de Pasión, con el traslado del cautivo, hasta el domingo de Resurrección, con la Cofradía del Resucitado, dependiente de la agrupación de cofradía. Muchas horas, mucho trabajo y muy buenos compañeros que les han llevado, y compañeras que les han llevado, todo aquello que ha tenido que ver con la Semana Santa de Málaga desde todos los puntos de vista. Estamos muy contentos por el trabajo. Volvemos con... hay una palabra en Málaga que define un ramalazo, un coletazo de la Semana Santa. Les vamos a explicar por qué. Porque entendemos que el arte, la divulgación, el arte plástico, la museística, la formación, siempre tienen cabida en este programa, como saben, dedicado al patrimonio y a la cultura. Y en este caso, a través de la Cofradía del Rocío, se empezó a gestar o tuvo lugar un proyecto en torno a lo que les estoy comentando, a las artes plásticas, sobre todo a una escuela infantil de artes plásticas, a la educación museística, a la educación en torno al arte y a la cultura, a las actividades, a la generación de la formación y el empleo. Pues todo eso hoy lo vamos a hablar con nuestra invitada en el día de hoy, Ana Paneque. Muy buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Decía una escuela infantil que comenzó sus pasos precisamente, y por ahí hablábamos lo del ramalazo o lo de los coletazos cofrades, en la Cofradía del Rocío, sí, en la Casa de Hermandad, que puso a disposición las instalaciones, y también, conforme a esa escuela de música que tienen, pues también se hizo el compromiso de esos alumnos que quisieran adscribirse a vuestra escuela, además de aquellos otros que quieran adscribirse. Fue así, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Hablamos con la cofradía, nos abrió las puertas desde el principio, les presentamos el proyecto, les encantó y bueno, pues llevamos ya prácticamente un año funcionando con ellos. ¿Cómo surge el proyecto, Ana? ¿Por qué se crea la inquietud de llevar al mundo infantil principalmente, también el senior que tenéis después, pero cómo se crea esa inquietud de configurar un sentimiento cultural y una formación cultural a través de una escuela? Claro, pues verás, porque nosotros llevamos muchos años trabajando en talleres con mayores, con inmigrantes, con niños, en los museos, y son actividades en las que hemos visto cómo realmente en la escuela no se necesitaba, no se dan las artes plásticas con suficiente amplitud. Entonces se nos ocurrió que los talleres en los museos también son una cosa suelta, o sea, un sábado va, el niño otro sábado no va, pero no hay una continuidad. Y pensamos que es una buena manera, desde la infancia, que los niños conozcan la historia del arte, que vayan haciéndose personas críticas, que aprenden a trabajar en equipo, que desarrollen su creatividad, y todo eso evidentemente necesita una continuidad. Ahí es donde nace el proyecto, donde nace la idea. Ana, evidentemente hay una idea, un proyecto, sí, y después hay que echarlo a andar, ¿no? Esa fue la parte más complicada. Esa fue la parte más complicada porque hay que decir que nosotras inicialmente, y de una forma muy curiosa, porque yo conocía la cofradía, llevo mucho tiempo dentro de la cofradía, conocía la banda, la escuela, no se nos ocurrió presentarlo en la cofradía, lo planteamos en un montón de sitios, y un día, hablando con Julián, con el director de la Escuela de Música, nos dice: oye, ¿por qué no hablas con Antonio? ¿Por qué no hablas con Alejandro? ¿Por qué no lo presentas en la escuela con el hermano mayor? Bueno, pues vamos a presentarlo en la cofradía a ver qué pasa. Y bueno, fue contárselo, les encantó el proyecto, nos abrieron las puertas y ahí estamos, intentando funcionar. Y ahora lo difícil es conectar, que la gente vea la cofradía como algo más que lo que realmente es una cofradía. La gente desde fuera ve la cofradía como algo cerrado, como algo que solamente es Semana Santa y salen los santos patronos, y la cofradía es mucho más. Una cofradía tiene actividad durante todo el año, y la Cofradía del Rocío tiene muchísima actividad durante todo el año. La cofradía es el recipiente, ¿no? Donde realizáis, claro, vuestras actividades, donde, claro, lleváis a cabo todas esas actividades, pero evidentemente os surtís de la propia cofradía, sobre, sí, todo en instalaciones, pero después ustedes tenéis una cantidad de actividades, evidentemente, para todo el mundo, sea o no sea hermano, parta, sí, o no parta, sí, de la cofradía. Sí. Como decíamos,
La De cofradía hecho, la ha escuela está puesto abierta. las instalaciones, las ha dejado abiertas a Sí. todo lo que configura vuestro Sí, sí, sí. programa propio, ¿no? El acceso a la escuela no necesita en absoluto que los niños estén dentro de la cofradía, ni que sean hermanos, ni que pertenezcan en absoluto. Está abierta a cualquier niño, cualquier niña que se quiera acercar y que quiera aprender y que quiera disfrutar, porque nuestra máxima es que para aprender hay que divertirse. Si no te diviertes, mal Hay vamos. una cuestión importante a través de esa Málaga que se ha convertido con los años, sobre todo con los 10 últimos años, en un referente museístico a nivel mundial. Vosotros sí tenéis un interés especial en enseñar esa cultura museística, artística, en plantearla y en que se conozca verdaderamente, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, el año pasado en los talleres que hicimos de verano, en el campamento de verano, los niños estuvieron visitando diferentes lugares, entre ellos se visitan museos. Este año, en el primer trimestre, hemos hecho también una visita al Museo de Málaga. Vamos conectando con pintores, artistas y artesanos malagueños. Ahora esta semana que viene tenemos una sorpresa a un artesano que todavía no queremos desvelar hasta que no... Pero bueno, es el ceramista Dani García. Y bueno, pues es una sorpresa para ellos, pero es muy importante porque ven cómo trabajan los artistas de primera mano. Además lo tenéis cerquita del Claro, Rocío. claro, lo tenemos muy cerquita. Tienen a las bordadoras, a las costureras, el taller allí al ladito. Entonces están viendo todo el día el arte, lo están viviendo. Y claro, en los museos van viendo diferentes facetas. Es una forma distinta de trabajar. Hacen bocetos que les encanta, no sé, son... Dentro de todas esas actividades que tenéis, la museística, como decíamos, era importante. Sí. Después la investigación, es un apartado también referencial en vuestra Sí. actividad, ¿no? Sí, nosotras como empresa, como entidad, ya fuera de lo que hacemos en la Escuela de Arte, sí trabajamos con temas de investigación. Yo soy maestra, soy psicóloga, mi compañera es experta en estudios europeos y entonces vamos compaginando un poquito la parte de la educación y de la formación con la parte de la investigación porque nos gusta muchísimo. Claro, porque la nomenclatura realmente es esa escuela infantil de artes plásticas, pero es art talleres e investigación. Sí, bueno, Art Talleres e Investigación es realmente el lema nuestro, de nuestra empresa, ¿vale? Y ahí es la Escuela de Artes Plásticas de la Cofradía del Rocío, eso sí. Y después, en la empresa en general, generáis una cantidad de actividades a lo largo del año. Sí, 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 tenemos actividades, pues por ejemplo hemos trabajado con la Casa Natal, hemos trabajado con el Museo del Automóvil, ahora estamos trabajando en el Museo Joaquín Peinado, o sea, vamos haciendo y trabajos de investigación también de estudios de mercado y cosas de estas. Sí, porque después tenéis, además, o configuráis paralelamente una serie de talleres Sí. para dos disciplinas, ¿no? El junior y el senior. Sí, efectivamente, tenemos talleres junior que se le ofrecen a los colegios, a las asociaciones, dirigidos fundamentalmente a adolescentes, porque sabemos que la adolescencia es un mundo un poquito complicado. complicado. Y los senior, bueno, pues por senior y luego están los inmigrantes o las personas que vienen de fuera, que no están en la página como tal, porque son programas específicos, y los senior porque son personas mayores, con las que nos gusta mucho trabajar y con las que también hacemos proyectos periódicamente. Porque tenemos que decir que vosotros sois una institución privada, abierta, Sí. Que recibís... cuando las recibís una subvención, pero formáis un todo que generáis vosotras mismas Sí, nosotras somos, y que tiráis para adelante vosotras mismas. Nosotras somos dos, generamos todo, subvenciones no, lo que recibimos son contratos en los que se nos paga por el trabajo que hacemos, realmente es lo que tenemos. ¿En qué estáis ahora mismo embuidas? Pues mira, ahora mismo estamos colaborando con la Fundación Unicaja, tenemos el proyecto que te decía Joaquín Peinado, estamos con la escuela a tope porque queremos lanzar la escuela, nos parece que es muy importante porque a nivel europeo solamente hay una en el norte de Europa, en España no hay ninguna escuela infantil de artes plásticas tal cual como está planteada y nos parece fundamental, entonces estamos dedicando muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo a la escuela del Rocío porque nos parece muy importante. Claro, porque en la escuela y esas nomenclaturas, escuela infantil, Sí. con el tiempo y con el aprendizaje y con todo, adquieren o pueden adquirir una titulación o una titularidad genérica, Claro, dependiente de algún organismo
oficial, ¿no? La idea de la escuela es que el niño parta de los 5 o 6 años y a partir de ahí vaya contactando con el mundo de las artes plásticas, pintura, escultura, cerámica, diseño gráfico, bordado, o sea, imagínate orfebrería, platería, todo lo que hay relacionado, la pintura, todo lo que hay relacionado con ese mundo. Y partiendo de la historia del arte, de todas esas habilidades que va adquiriendo y dándose cuenta de que el trabajo no es de un día, sino que es de mucho esfuerzo y de muchos días, al final el niño pueda tener acceso, pues por ejemplo, a la Escuela de Artes Plásticas de San Telmo, o que pueda tener acceso a Bellas Artes porque se decida por un bachillerato artístico. O sea, lo que queremos es que realmente el niño o la niña vaya teniendo una orientación plástica que nos parece muy importante, y más en una ciudad como en la que vivimos. ¿Cómo puede uno introducirse, apuntarse, inscribirse o llegar y conoceros a través de qué canales o qué medios? Pues mira, es muy fácil. Puede hacernos una visita en la Casa Hermandad de la Cofradía del Rocío, que está allí, y simplemente preguntar a la Escuela de Artes Plásticas. Estamos allí todos los viernes por la tarde. De momento son poquitos niños, los mantenemos el viernes. Y puede contactar con nosotras directamente a través de nuestra página web, es a2pc.es, o bien por correo electrónico, llamando por teléfono, cualquiera de los medios que aparecen en la página o en la cofradía, porque la propia Cofradía del Rocío también aparece. Sí, hay una página que te lleva que te un enlaza. enlace que te Sí. coge totalmente directamente con la escuela, con lo cual convivís con la escuela de música, la escuela de arte, los propios cofrades del Rocío y con el barrio también. El taller de costura, el barrio, claro, es un poco todo. Esa es la riqueza. Los artistas malagueños, que también creemos que hay que ponerlos en valor, que muchas veces no se conocen porque se piensa Picasso, Jorge Rando, Rebello de Toro, se piensan los grandes, los que ya tienen, pero hay muchísimos artistas malagueños que trabaja, que hace cantidad de obra, que se gana la vida perfectamente, desde un diseñador gráfico, un escultor, un ceramista, un pintor, y hay muchísimos en Málaga, y queremos que los niños y niñas que pasan por la escuela los conozcan. Sepan cómo trabajan. ¿Por qué os dirigisteis hacia el mundo del arte a la hora de la enseñanza, de la formación y de la inscripción a una materia como es el arte, la cultura, el patrimonio, las tradiciones? Pues te cuento, yo estudié en la Escuela de San Telmo, siempre he sido un amante de todo lo relacionado con las artes plásticas y con los oficios artísticos, y cuando coincidí con Susana estuvimos un tiempo trabajando más en la parte de investigación, y hubo un momento en el que se nos dio la oportunidad de empezar a trabajar en museos, porque empezamos a presentar proyectos, porque era una inquietud que teníamos ahí, porque decíamos, bueno, es que... Y a raíz de ahí, de un estudio de investigación que hicimos para el Ayuntamiento también, para el INFE, en el que los propios gestores culturales nos decían que se necesitaba un poco más de impulso, dijimos, oye, ¿y por qué? ¿Por qué no movernos en este ámbito, en el que además lo pasamos muy bien, disfrutamos, conocemos? Hablas del INFE, que es el Instituto de Formación y Empleo, Sí. que también lo tenéis como abanderado de vuestro trabajo. Sí, porque La hemos trabajado formación mucho importante, pero también adscrita esa formación que te llegue a conseguir un empleo o a adentrarte en un empleo. Claro, por eso nosotras, lo que pasa es que, claro, estamos trabajando con niños. Entonces, te hablo de la escuela. Cuando trabajamos con adultos, siempre, o con adolescentes, siempre va centrado a ese enfoque más profesional. Con los niños no podemos hacerlo así, evidentemente, pero siempre, al final siempre está el contacto, eso, con el artista, con el trabajo, con el esfuerzo, porque vivimos en un mundo tecnológico en el que es todo rápido. Los niños quieren conseguirlo todo súper rápido y tienen que darse cuenta de que en el mundo del empleo es muy complicado y hay que dedicarle mucho esfuerzo, mucho tiempo para poder conseguir algo que realmente merezca la pena y que te guste. Claro, pero que dentro de ese mundo tecnológico al que hacía referencia, tenéis un apartado en los talleres junior, hay una mentalidad de dejar aparte el mundo tecnológico, que es como decir, no el mundo tecnológico en sí, pero sí los WhatsApp, las tablets, el móvil, y intervenir, conversar, interrelacionarse entre uno y otro. Ese es el principal motivo, ya no solo dejar el mundo tecnológico, que es evidente que es necesario, pero sí
la artesanía, el arte, el trabajo en grupo, ¿no? Claro, es que ahí, tú sabes que en la última estadística, en los últimos estudios que están saliendo, se ve que tenemos un problema importante. Hay una sobresaturación, los chavales cada día están muy saturados de información, pero cada vez tienen menos paciencia. Tú ves reuniones de chavales en los que están cada uno con su teléfono, bueno, y de adultos, ¿eh? Sí, sí, bueno, eso ya... Que nos ha pasado, pero en los chavales, ¿verdad? Entonces, luego hay muchos problemas a la hora de la comunicación, están apareciendo muchos problemas en temas de comunicación, en temas de habilidades sociales, en temas de búsqueda de empleo, y eso nos parece que es fundamental en la educación. De hecho, en los colegios eso se está tratando y se está... Entonces, bueno, esa parte nuestra es un poco complementaria a lo que ya se trabaja en los colegios. Eso en el apartado junior, Sí. o de los jóvenes. En el apartado senior, ¿qué es lo que busca o qué es lo que pide esas personas que ya han tenido un bagaje de vida? ¿Qué es lo que reclaman? Pues mira, muchas veces simplemente socializar, tener una oportunidad de poder salir y que se les escuche y mostrar su experiencia. Es muy enriquecedor cuando tienes un taller con los mayores y les dejas que hablen y que ellos cuenten su experiencia. Lo pasamos fenomenal. Si has entrado en la galería nuestra de talleres cuando trabajábamos con la casa natal, verás que lo pasaban estupendamente. Y ese es el enfoque nuestro, o sea, que las personas mayores lo disfruten, lo pasen bien. Y de hecho, bueno, todavía no puedo hablar, pero hay un proyecto futuro en el que ya es inminente para empezar otra vez a trabajar con los mayores, en la que retomamos y volvemos a conectar los oficios, las tradiciones, la comunicación de los mayores, todo eso. Porque aquí en este programa, que han venido muchos directores de museos, prácticamente casi todos los que se ubican en Málaga y eso, siempre hemos hablado del cambio de concepto de la visión de una obra de arte. Claro. Antes era no tocar, no acercarte, no implicarte con la obra, y ahora es todo lo contrario. Algunas se pueden y otras no, evidentemente, pero hay una implicación, hay una información a través de redes sociales, ese mundo digital del que hablábamos, claro, que incorpora nuevas formas de visionar. Estábamos en el programa anterior con el Museo de Belénes de Mollina, donde los paneles táctiles te informan de dónde viene la procedencia, el siglo, las imágenes, y hay una interacción del joven que está acostumbradísimo a las pantallas. De hecho, yo creo que van con el dedo así a todos lados, ¿no? Si encuentran una pantalla ya claro, te lo has entonces ganado. hacerle cercano a la obra de arte y que la entiendan, no simplemente un cuadro en la pared y decir esto es un cuadro magnífico, maravilloso, sino explicarles de dónde viene, por qué, cómo se ha pintado, y si hay un taller paralelo que te enseñe incluso el cómo se pinta un cuadro y lo ven realmente y se hacen la idea, porque las obras de arte y sobre todo las cofrades de las que hablaba anteriormente se asocian mucho al cariño, porque se ve cómo se evoluciona. Y si tú puedes ir a un taller de bordado y ver la obra y después la ves en Semana Santa, imagínate, esa obra que has visto desde la primera pieza o desde unas piezas, le das un valor mucho mayor. Y ese valor lo tiene también la pintura, la arquitectura, la escultura, si lo enseñan, ¿no? Y el enseñarlo de una manera didáctica es esa formación que está tan en boga y que está tan reaccionaria en cuanto a enseñarlo de manera agradable, ¿no? Claro, de hecho esa es una de las ventajas que tenemos en la escuela con la cofradía, porque tenemos un acceso muy directo, muy sencillo, con los artesanos, con los artistas, que les muestran a los niños y a las niñas cómo se hace, cómo una obra no se hace en un día, sino que una obra lleva un tiempo. Nosotras intentamos que aprendan a mirar, o sea, que si ven aquí, ¿qué ves? La primera pregunta que nosotras hacemos siempre cuando presentamos una obra de arte no es quién la pintó, ni qué año, sino ¿qué ves? Y eso para nosotras es la base, porque cada persona ve la obra de una forma distinta, la siente de una manera diferente, los colores, las formas, la emoción, ¿qué te transmite? Y si eso encima lo llevamos a un trabajo en equipo, como están haciendo ellos, lo llevamos a montar una exposición, una pequeña exposición, lo llevamos a que, por ejemplo, en Navidad, por ejemplo, hicimos el decorado del concierto de la Escuela de Música. Entonces, claro, es ver todo lo que hay detrás de una obra, y es mucho, es muy importante.
y es ver los museos de una manera distinta. No para mis padres, para mí. Ahora voy yo. Yo soy niño, yo soy niña y yo voy al museo. O yo soy mayor y voy y lo entiendo. ¿Interaccionáis con los padres también Claro, en es algunas fundamental. actividades? Claro, claro, es fundamental. De hecho, en el museo, cuando estuvimos en el Museo de Málaga, les pedimos que se vinieran. Cuando vamos al taller del artesano es más complicado, pero cuando hacemos la exposición, por ejemplo, los padres vienen. Cuando estamos trabajando, al final de la tarde, muchas veces les decimos, padres, madres, subid, que veáis lo que están haciendo. Sí, claro, es fundamental. De hecho, Bueno, si un padre no se implica en la educación de su hijo, es mucho más difícil. ahora han puesto otras rutas y otros itinerarios cofrades Sí. que comenzarán Sí, ya mismo, se ya han en breve. presentado. Precisamente la Cofradía del Rocío forma parte de uno de esos itinerarios y hay unas rutas por toda Málaga, tanto de casas de hermandad, de patrimonio cofrade, de talleres, de bordado, de escultura, de platería, muchísimo, con lo cual muchísimo. tenéis ahí un maravilloso mundo para continuar la enseñanza. Claro, claro. Y es la idea, que lo hablaba con Alejandro yo el otro día, la idea es que no sea solamente arte sacro o arte cofrade, sino que esté abierto a todo, por lo que te comentaba, porque queremos que el niño o la niña que pase no esté un mes, ni esté 2 meses, ni esté un año, sino que cuando salga diga, me gusta esto, y me lo tengo claro, y tengo formación suficiente como para poder acceder. Claro, vosotros podéis ser un nexo de unión entre el pequeño o la pequeña que tiene unas inquietudes, pero evidentemente pues no hay instalaciones, no hay instituciones, y hasta que no llegues a una escuela de bellas artes, que tengas una edad, que hayas realizado unos estudios previos, quizás el contacto es muy indefinido, ¿no? Sí, es como muy puntual. Hay muchísimos talleres porque hay una oferta en Málaga, afortunadamente. La oferta en Málaga es Claro, pero inmensa, talleres pero que claro, es algo dediquen puntual. al mundo infantil o juvenil, Claro. su enseñanza es más complicado, ¿no? Porque Sí. supongo también que la relación con el niño es muy diferente a una relación, la psicología con el niño y la enseñanza es muy distinta Claro. de la primaria a la secundaria a otros niveles, ¿no? Además vas viendo la evolución. No es lo mismo el niño que empieza en septiembre que el niño que acaba en junio o que viene a un taller puntual. Es totalmente distinto. Y evidentemente no es la misma programación para el niño de 6 años, aunque toquemos los mismos temas, pero la orientación no se le puede pedir lo mismo a un niño de 6 años que a una niña de 14 o de 13 o de 12, evidentemente cada uno tiene que tener un nivel, ni tampoco al niño o la niña que se incorpora a la escuela o que se incorpora con nosotras, aunque tenga 12 años, pero no ha tenido esa formación previa, que el niño o la niña que se incorpora, pero ya ha tenido, o por lo menos ha pintado o dibujado en casa, a sus padres, su madre la ha llevado por aquí, por allí, es otra historia. Entonces hay que adaptarse un poco a cada una. Por eso los grupos con los que trabajamos siempre son grupos reducidos, porque cuando tenemos que trabajar con grupos grandes, porque nos lo exigen desde fuera, ahí la cosa se complica mucho. No puedes dedicarle la misma atención. Esa es lo que nos gusta más de la escuela, que tenemos grupos pequeñitos. Claro, la atención personalizada o individualizada Claro, dentro de grupos reducidos siempre se ha estudiado y se ve que es mucho mayor y la aceptación y la implicación es mucho mayor y la captación de la información que se da también que a grupos como cuando nosotros estudiábamos, íbamos a la universidad con 200 personas en un aula. Claro, bueno, ya no se ve tampoco, pero bueno. Lo que tiene en el cole, o sea, muchas veces los profesores se ven desbordados, los maestros se ven muchas veces desbordados por el grupo, porque no es igual trabajar con 30 niños de secundaria que trabajar con 15 niños, con 12 niños, con 14 niños, que nosotros además trabajamos las dos, con lo cual el máximo de niños o niñas que podemos tener cada una son 7. Entonces, claro, ahí tienes una información, puedes promover muchísimo el trabajo en equipo, la cooperación, la creatividad, el sentido crítico, todo ese tipo de cosas, la generosidad, porque todo ese tipo de cosas, el compromiso, se promueven, pero si el grupo es pequeño es mucho más fácil trabajarlo. Claro, supongo yo que también el interactuar entre 6 o 7 se hace mucho. Además, entendemos que son unas clases que relacionan el estudio que realizan por la mañana y que después se complementan, son unas clases complementarias. Son clases complementarias, sí, de momento son clases complementarias. Iremos ampliando poquito a poco. Este año estamos todavía en fase de arranque, entonces hemos partido de 0
Y claro, poco a poco les vamos pidiendo algo más. Y de hecho, ay, estamos con los romanos. Ay, señor, yo lo he visto. Eso lo he visto yo. Ah, y aquello visité yo con mis padres. Bueno, ¿y qué? Y claro, entonces es un diálogo continuo con ellos. Claro, Con ellas. ustedes tenéis también una especie de adaptación curricular, es decir, Claro, a la edad que tienen un estudio le corresponden también una enseñanza, aunque estemos hablando de... Aunque estemos hablando de los romanos, evidentemente no hacemos lo mismo con una niña de 6 años, con un niño de 6 años, que con una que tiene 12. ¿Por qué no? O con 13, porque evidentemente no tienen los mismos conocimientos, ni los mismos niveles, ni los mismos intereses, ni trabajan igual. Entonces no se les puede pedir lo mismo. Entonces conviven dentro del grupo y hacemos actividades en las que se complementan entre ellos. Ana, Dime. dinos nuevamente cuáles son las formas de adscribirse, dónde se os puede encontrar, qué día tenéis fijado para el estar con las actividades y dónde os pueden buscar antes de que nos vayamos nuevamente a la publicidad. Muy bien. Pues mira, lo más fácil es, bueno, hay 2 vías muy sencillas. Para vernos trabajar en la escuela, pasarse por la Casa Hermandad de la Cofradía del Rocío. Estamos en la 2ª planta, junto al taller de bordado y el taller de costura, y ahí estamos situadas. Por la Los puerta de calle viernes, Circo o normalmente Chávez. entramos por calle Chávez, pero bueno, depende del Como día. tiene tantas calles el Rocío, Depende está del Marcelino día. Champaña, calle Circo, calle Chávez Sí. y después también... Normalmente o calle Circo o calle Chávez, normalmente por calle Chávez, por donde entramos, ¿vale? Y en la 2ª planta estamos los viernes por la tarde, a partir de las 5 hasta las 7:30 o así, solemos estar allí. Depende del horario, porque si tenemos una salida, alguna visita, cambia un poco. Toda la información de todo lo que hacemos, de la escuela, cómo va evolucionando, el contacto nuestro, está en la página nuestra. A2 con número pc.es. Y ahí está toda la información nuestra. Está el teléfono de contacto, está el mail de contacto, todo se puede hacer. Y si no, pues llamando a la cofradía. Y en la misma cofradía ellos os remiten. Pues Ana Paneque, muchas gracias por... Gracias siempre a vosotros. Por venir, por informarnos y sobre todo también gracias por este proyecto tan ilusionante y tan magnífico que expande la cultura desde otro punto de vista, sobre todo desde un punto de vista infantil hasta llegar a los mayores, y que siempre es necesario la información, la cultura, la formación para que sepamos lo que tenemos y para que hagamos grandes personajes del futuro, que es importante. Muchas gracias a vosotros por recibirnos y a la Cofradía del Rocío por darnos la oportunidad y por abrirnos sus puertas. Pues estaremos atentos a vuestra trayectoria y a vuestro trabajo y nos veremos en otra ocasión en este programa o en otros programas. Se me olvidaba decir, no sé si estoy a tiempo, que Sí, está sí. abierto todavía el concurso de dibujo de Nazareno del Señor de los Pasos, ¿vale? Que todavía podéis enviárnoslo por mail, meteros en la página web y enviarnos el dibujo. Tanto la página web de la cofradía como en la nuestra, en como cualquiera la de las vuestra. dos, sí. Pues Vale. concurso que tendrá premio porque concurso Hombre, es. claro. Pues Sí. estaros atentos al concurso Señor Nazareno de los Pasos, o en la página web del Rocío, o en la de A2PC. Estaremos ahí. Muchas gracias y nos Gracias vemos a ti, en el Paco. Rocío o en las calles de Málaga, que siempre es bueno. Nos vemos. Y Gracias. nosotros volvemos con mucho más arte, pero esto va a ser después de unos consejos. Gana hoy hasta 300 euros solo por apuntarte en nuestra web. Nosotros queremos compartir contigo el truco para hacerte rico en tan solo un mes. ¿Qué haces, Gloria? ¿Qué estás viendo? Mira, papá, he encontrado una página de internet donde te regalan dinero. Con este dinero me podré comprar la videoconsola que quiero. Espérate y no toques nada, que seguramente sea una página de esas de las que engañan. No te van a regalar el dinero así como si nada. Pero solo hay que apuntarse, ¿podemos probar? Verás, Internet tiene muchas cosas buenas como buscar cosas útiles para el colegio y estar informados. Pero también tiene muchos peligros, porque te pueden entrar virus, se pueden hacer pasar por ti e incluso te pueden espiar por la webcam. En este tipo de páginas donde te piden datos hay que tener mucho cuidado. Tú puedes ser un buen ejemplo para que tus hijos e hijas utilicen Internet de manera segura. Infórmales de los beneficios y riesgos de la red. Fomenta el uso de los diferentes dispositivos en espacios comunes de la vivienda.
Utiliza sistemas de control parental y revisa el historial de navegación de tus hijos. Aprovecha las ventajas de unificar tus servicios con PTV Telecom. 1000 megas de fibra óptica, llamadas ilimitadas y 12 gigas en tu tarifa móvil, cuota de línea fija incluida y más de 80 canales de televisión por solo 49,95 € al mes, IVA incluido. Sin permanencia. Con PTV siempre tendrás la libertad de elegir. No pagues por lo que no uses. Infórmate llamando al 1650. Volvemos, lo hacíamos hablando de una escuela infantil de artes plásticas a un artista que se va consolidando, que va formándose y que va exponiendo, que es lo principal, sobre todo exponer en esta Málaga nuestra, en concreto en las bellas artes de la que hemos hablado con anterioridad. Por eso hoy traemos aquí una nueva exposición que recomendamos ir a ver, y para ir a ver primero la vamos a ver nosotros, vamos a hablar con el artista y vamos a estar informándoles de todo aquello que se genera en torno al arte en Málaga. Don Ricardo León, muy buenas tardes. Buenas tardes. Decía, nueva exposición en Bellas Artes, con un comisariado concretamente de Carlos Miranda, que ha sido el comisario de la misma. Sigue surgiendo el arte en Málaga, sobre todo, decía, lugares para exponer, que no es fácil encontrar un lugar para exponer y exponer en condiciones, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que, o sea, hoy en día es difícil porque o te la comes tú, por así decirlo, entre unos colegas y te haces un local más o menos, o tienes que ir poco a poco entrando un poco en todas esas galerías, que suele ser difícil porque tienes que hacer muchas cosas antes, ¿sabes? Y normalmente aquí en Málaga pues no... Yo veo que hay pocas y para muchos es muy difícil entrar, la verdad, a empezar a participar, porque una vez que entras en uno ya vas en otra y bueno, así realmente va uno escalando, ¿no? Claro, porque estamos hablando que cuando hablamos de galerías, de galeristas y todo, también hay una actividad económica detrás de la misma. No es exponer para ver arte, es exponer para comprar el arte. Sí, sí. Y claro, evidentemente o se buscan nombres afamados o pintores de prestigio o nombres con una relevancia o totalmente una novedad donde los galeristas, los coleccionistas vean un futuro pintor de grande renombre y que sus cuadros, que costaron poco, después lleguen a alcanzar unas cotas mucho más altas, ¿no? Por ahí se mueven las galerías también, que tienen que tener su aspecto económico. Por eso decimos que también es difícil de exponer en determinadas galerías. Sí, a ver, es que la galería siempre se lleva un porcentaje y normalmente ellos te venden y bueno, al fin y al cabo es un trabajo, pero a mí realmente ese tipo de modo no me gusta mucho porque es como que realmente al fin y al cabo tu obra no importa y importa más tus contactos y a qué precio se venda antes que realmente valoren tu obra. Yo por eso mi exposición es una instalación, si hablamos de forma técnica, ¿no? Según la Bellas Artes, es algo que realmente no se puede vender. No puedes vender una habitación como esta, por ejemplo. Te puede llevar a lo mejor un trozo de algo, pero vamos, al fin y al cabo, por ejemplo, en mi instalación hay un montón de cosas, entre ellos sillas, y al fin y al cabo esa silla, fuera de ese contexto, de esa instalación, sigue siendo una silla, ¿sabes? Que eso, por mucho yo que la firme o lo que sé, es una silla. Entonces yo prefiero ese modo, que es muy difícil vender, al fin y al cabo, eso, nada para vivir del arte, pero bueno, es más sincero. Yo lo considero que es más sincero. ¿Cómo empezaste tú? ¿Cuál fue tu inquietud para introducirte en el mundo de la pintura, de las artes plásticas, del movimiento artístico? ¿Hiciste una formación hasta llegar a los días de hoy? ¿Comenzaste porque empezaste dibujando? ¿Cuáles fueron tus inquietudes primeras? Bueno, pues todo empezó un poco por los cómics, ¿no? Que hay mucha gente que siempre se ve todo el cómic, los videojuegos sobre todo, como algo... esto para niños, ¿no? Pero si no llega a ser por esas dos cosas de niño, yo no hubiera estado aquí, eso lo tengo muy seguro. Y bueno, yo es que uno de mis maestros siempre fue Francisco Ibáñez, el de Mortadelo y Filemón, y ya fue un poco ya a raíz de ese maestro, que yo lo considero así, fui aprendiendo muchas cosas y luego, por ejemplo, otros como David Lynch, el cineasta, o Paul Verhoeven, que también es otro cineasta, bueno, muy típico, el de la peli Robocop, Desafío Total, pues eso a mí han ido consolidando un poco mis gustos, lo que yo busco en mis películas, bueno, lo que yo intenté hacer con mi arte en general, porque
aunque sea un director de cine, eso luego me influencia a mí para hacer pintura o me influencia para hacer otras cosas. Claro, pues nosotros hemos puesto en el epígrafe que te nombre y que se verá en pantalla, pintor, porque ahora expones, pero eres un artista plástico, Sí. que coges determinados artes, artesanías también, artísticas, y los conjugas y creas. Sí, a ver, es que la instalación en sí tenía de todo. Entonces yo la pintura, al fin y al cabo, mi pintura no considero que uno quiera ponerla en su salón, porque yo realmente las pinturas que hago es un poco a la manera de los 80 con el aerógrafo, que era una herramienta que se usó mucho en la época, porque bueno, toda mi estética va en torno a esos 80 y al fin y al cabo, pues como ya te he dicho con la silla, que ese póster pues está bien, pero no llega a ser una pintura autónoma, ¿no? Que es también como se llama hoy en día esa pintura que bueno, tú la ves y te sumerge. Al fin y al cabo lo mío son eso, son como portadas de VHS. Estamos hablando de una proyección, de una exposición de GIF. Sí. La relacionamos evidentemente con todas aquellas imágenes, pequeñas imágenes de varios segundos que nos llegan al móvil, pinchamos y es un movimiento, el GIF ese que dicen algunos, pero de GIF, ¿qué vamos a ver en The GIF? ¿O qué es The GIF? Bueno, realmente, por así decirlo, yo lo considero que es como un relato, una historia que está fragmentada. Pero además te la estoy contando de diferentes maneras. A través de una pintura, a través de una estantería de un videoclub, a través de unos cortometrajes pequeñitos que hay, a través de una cortina, una proyección en la pared. Entonces, realmente es como una película que a simple vista parece un poco la típica película de detective thriller de los 80, típica de Bruce Willis o de tú a saber, pero que luego realmente se va tornando un poco más metafórica. Entonces, conforme tú vas entrando y vas obteniendo esa narración, por así decirlo, a través de esos diferentes canales como el vídeo, la pintura o los objetos, pues uno va construyendo su propia película y va completando ese orden de acontecimientos que bueno, yo busco un poco que el espectador participe y que no sea pasivo. Porque como hemos dicho al principio, Facultad de Bellas Artes de Málaga es donde, que después hace muy poquito se inauguró y se va a proyectar hasta este mes, hasta finales de Hasta el este 27, mes, ¿no? sí. Empezó el día... Empezó el mes pasado, pero con la Semana Santa, como mi facultad cerró, pero vamos, que ya el lunes, hoy mismo, ya está abierta para todo el público. Hasta el 26 de abril. 27, pero vamos, sí. El horario de visita... Todo el día es de 9 a 8, pero hay un pequeño corte para comer, pero que vamos, que uno puede entrar allí sin problema. El otro es continuo, un horario continuo. ¿Cuántas piezas, cuántas obras Es estamos difícil, viendo? porque hacer, como ya te he dicho, que me repito mucho, pero hacer una instalación realmente no son obras, es todo un conjunto. Pero bueno, uno puede ver aproximadamente entre 6 y 7 zonas que sí se podrían dividir del resto. Porque mientras que nosotros estamos hablando, estamos viendo fotografías de la exposición, una exposición muy dinámica que recupera movimientos de décadas anteriores, de décadas atrás, del pasado siglo, donde el arte pop, el cómic, como tú decías antes, o el graffiti, el aerógrafo, quedan en toda esta obra. ¿Qué quieres o qué pretendes? Porque evidentemente decíamos que hay un comisariado que ha generado la exposición para que tenga un aspecto didáctico, es decir, que tenga un sentido desde que entres hasta que salga. Ese sentido al que tú antes hacías referencia, que es múltiple, porque te puede llevar a muchos conceptos, pero ¿qué se pretende enseñar o qué se pretende informar o qué se pretende que la gente se quede con qué cuando vea la exposición? Pues, a ver, yo soy muy defensor un poco de que yo, por ejemplo, trabajo en la década de los 80, pero realmente mi exposición no va de los 80. O sea, tú no vas y dices, estos son los 80, porque realmente yo un poco, mi trabajo está libre de iconos. Yo no pongo al David Hasselhoff o el coche de regreso al futuro, que hoy en día también parece que estamos volviendo a los 80, pero siempre de un modo muy superficial. Nadie profundiza realmente. Y yo no quiero que se quede en una estética, no quiero que se quede en unos colores, no, sino que a mí me gusta profundizar y tomar la esencia de las cosas. Y en este caso, pues, los 80 al fin y al cabo es una herramienta. El fin, ¿no? El motivo general de la exposición es lo que he comentado antes, ¿no? Esa metáfora, esa alegoría que hay para que el espectador complete su película a raíz de lo que obtiene. Claro, porque ahora cuando decimos retro o vintage, ahora ya es que recordamos unas décadas del siglo pasado, pero el retro, el vintage va mucho más atrás, solo que ya lo asociamos con unos iconos que han quedado en nuestra memoria y los que ya tenemos unos añitos recordamos desde hace 40 o 50 años. Eso ahora es lo retro, lo vintage, y toda esa maquinaria
que en algún momento nosotros podíamos denominar como friki, o el término friki está más utilizado en nuestros días, en esos no existía, pero sí hablabas de el David Hasselhoff, Sí. que en su momento, ahora tú lo ves y dices, es que hay que ser muy friki para seguirlo, pero hay unas generaciones que nos hemos criado Sí, con sí. eso, y esa estética nos resulta muy regeneradora de sentimientos de antaño, ¿no? Y una estética que se ha incorporado a la actual. Eso es ahora en lo retro, verdaderamente. Sí, y a con ver, eso se trabaja también. Sí, sí, pero es un poco lo que ya he dicho, ¿no? Esa iconicidad que cada uno, pues, los 80 son esto, esto y esto y esto, y no hay nada más, ¿no? Y hoy en día, la mayoría de la gente más o menos de mi edad, o de generaciones incluso más jóvenes, como que no, los 80 eso, pues, como no lo han vivido ni han tenido nada, pues cualquier cosa de esta parece como algo nuevo. Y ya son los 80, pues son estas 3 fotos, ya son los 80. Entonces yo quiero intentar un poco realmente ir hacia la esencia de verdad, hacia todo, hacia cualquier tipo de campo, no solo actores o películas. Yo voy a todo lo que había detrás, ¿no? Incluso mi película de hecho está filmada en VHS de verdad, porque es realmente es sumergirme en todos los medios, incluso aunque fueran medios que hoy en día, por ejemplo, el VHS tiene una calidad bastante baja, o el analógico era en sí muy torpe, ¿no? Muy tosco. De hecho, la instalación de GIF hay un montón, tú puedes ver un montón de cintas de VHS por un tubo, hay reproductores, porque me gusta eso, ¿no? Que no solo sea una estética ni unos colores ni nada determinado, sino que sea un todo. Y si el 80 pues era el modo operandi tecnológico, pues yo lo recupero porque es la pasión, ¿no? Yo me siento pasión por eso y quiero hacer que fuera un todo continuo. Has hablado, de hecho, en la facultad en Málaga, no digo ya en Bellas Artes, sino en la Facultad de Filosofía y Letras, Sí. en la adscripción a la historia de arte, hay una asignatura, incluso en periodismo también, que es el videoclip. Y surge en torno principalmente al videoclip de los 80, porque anteriormente ese modo de llevar la música, sobre todo una estética determinada. Los 80 crearon un mundo maravilloso y fantástico, más allá de un micrófono, cantar y poner una imagen melancólica del evento. Y entonces el videoclip, además de estudiarse, la estética del videoclip se estudia, y si relaciona ese videoclip con después posteriores películas, puesto que el videoclip es una pieza de X minutos que después a lo mejor ha tenido repercusiones en películas, y hay directores que han empezado con el videoclip, documentales, pequeños documentales, y que después han llegado a grandes películas, pero a través del videoclip, con lo cual es una estética que gusta y que genera mucho más arte del que se puede pensar. Sí, a ver, me dice que mi trabajo también está influenciado de esos videoclips, vamos, de sobra, y se nota, porque realmente los 80, al fin y al cabo, lo que me interesa no fue lo que ocurrió realmente, sino lo que me interesa de los 80 es la escenificación que tiene detrás, esos 80 que había en las películas, los videoclips, con eso, digo yo, con esas luces determinadas que realmente en la realidad pues, no existían, eran toda una escenificación muy poética, muy teatral, ¿no? Para darle ese... Vamos, realmente es todo meterlo bajo una estética que se sale un poco del realismo al que estamos acostumbrados, y esa fantasía es una cosa que siempre me ha apasionado mucho de esa década, por eso un poco se ha convertido en mi referente. Y Ricardo León es más pintor, más artista plástico, más director, más documentalista, más pintor de cómics, generador. ¿Qué es más? ¿O hacia dónde tira más? Es difícil, porque me gusta tocar muchos palos, entonces es difícil, pero sobre todo es que, claro, es que no sé decirte, porque me gusta mucho filmar en vídeo, pero también me gusta mucho dibujar, pero también me gusta a veces pintar. Es difícil realmente, es un poco la instalación, eso es como montar una escenografía al fin y al cabo, entonces tienes que tocar muchos palos, no es imposible quedarte con una sola, porque todas me gustan, así que... ¿Y qué prefieres, la cinta o la digital, o lo digital, el cassette o el CD, el pendrive o el picú? No, a mí me gustan mucho las cintas, de hecho o sea, en la exposición hay un montón de cintas que me gusta mucho tratarlas porque al fin y al cabo es un objeto. Hoy en día que también todo es muy digital, como casi da vértigo de que todo sea en datos, en algo invisible que no podemos incluso a veces comprender. Entonces, que sea todo un objeto y que una película o una canción tenga su diseño, su caja, ¿no? Su cosa física, eso a mí me encanta, porque es como dan ganas de coleccionarlo, vamos, yo de hecho colecciono ese tipo de cosas. Claro, el VHS, después estaba incluso los rebobinadores del VHS, que todos hemos metido el dedito para y en la cinta rebobinar. Y el otro día me hizo gracia
viene al concepto de la cinta, que venía una foto con una cinta de cassette antigua y en la parte superior, en unos cuadraditos que tenía en la parte superior, cuando uno quería grabar le metía unos papelitos para que las pestañitas entraran y la cinta se grabara. Si le quitaba los papeles no se grababa. Era como la llave ahora que tienen los de estos. Y recuerdo ese concepto y esas cintas que se cuidaban como oro en paño. Y se tenía además, seguramente que tú lo habrás hecho, habrás creado cintas con tus dibujos y habrás creado carátulas para cintas que has coleccionado. Y de ahí salen muchos artistas. De ahí se crea mucho arte y aquello que empezamos como jóvenes y como la afición de crear tu propia carátula, después se ha convertido en cartelería, en videoclips, como tú dices, con lo cual ese mundo está muy en nosotros, ¿no? Sí, completamente. O sea, de hecho, hay una parte de la exposición, una de las piezas, ¿no?, que se puede dividir, como ya hemos hablado antes, que es un cacho de videoclub, no tiene más. Es un videoclub con todas las cintas, que las cintas, todas las carátulas las he trabajado yo, el diseño lo he trabajado yo, y realmente lo que se busca un poco es eso, ¿no? Pero que tampoco, como ya he dicho, no es hacer un videoclub por hacer un videoclub, sino que cada cinta tiene que ver un poco con ese relato, con esa historia que cuento en toda la habitación. Y entonces un poco la recuperación, no solo de, como ya he dicho, esa estética, sino de incluso lugares que ya no existen o que están obsoletos, como en un videoclub con todas las cintas VHS, una puesta detrás de la otra, con sus etiquetas de terror, ¿no?, de miedo, no sé qué, para mayores, hay que rebobinarlo, todas esas cosas. Claro, porque la estética a la que hace alusión, desde un punto de vista pictórico o desde un punto de vista estético, en una carátula, en un cartel, en un cuadro, tenía que decir mucho, tenía que exponer muchas cosas en muy poco espacio y con muy pocas referencias, con lo cual tú veías las carátulas y alquilabas la película o te fijabas en esa película a través de la propia carátula. Si te era atractiva, la película tenía mucho más alquileres que una carátula que simplemente fuera un título, ¿no? Y eso te hacía crear y ser un cartelista, porque una cosa es pintor, otra cartelista, no tienen nada que ver, aunque formen parte de lo mismo. Claro. Y ahí entra tu pintura también, ¿no? Sí. Hombre, es que eso era completamente así. Eso, imagínate, había películas de bajo presupuesto que ni siquiera llegaban a poder estrenarse en cine. Entonces, para hacer la competición con grandes títulos en tu videoclub, pues claro, tenían que hacer una carátula que más o menos, como tú bien has dicho, llamara la atención. Yo, de hecho, tengo un libro de esas carátulas y algunas, de hecho, tú ves la carátula, hay promesas, ¿no? Te prometen que hay explosiones por un lado, con la tía buena, con la arma, y luego ves la peli y dices, hostia, esto no es... Pero esa cosa me interesa, ¿no? Esa forma de está heredado, ¿no?, en mi exposición, que te estoy prometiendo algo que está a media y que el espectador tiene que completar, ¿no? Todo viene del mismo camino y fíjate, ya hemos sacado ahí un referente. Claro, hombre, la mayoría son películas de las denominadas serie B, ¿no? Sí, sí. Pero la serie B ha dado muchos argumentos a una serie A o a una filmografía grande. La serie B tiene muchos argumentos, no tiene ni disposición económica, ni disposición de grandes personajes o grandes nombres, pero sí tiene grandes historias y en este caso también grandes creaciones en torno a la serie B con la cartelística que, como tú decías, hay para coleccionarlo. Sí, completamente. No, si la serie B, una cosa que a mí me apasiona de todo ese género es un poco la ingenuidad que tenían todos a la hora de hacer argumentos, que incluso con el bajo presupuesto que tenía, algunos eran tan ambiciosos que tú estás viendo la peli y algunos efectos especiales, algunos diálogos que tú dices, joder, es que es cine, se nota, ¿no? Cuando uno ve cine, pues se crea un poco una especie de fantasía que hay, ¿no? Tú no estás viendo, tú sabes que son todos actores, pero al fin y al cabo estás sumergido en la película durante los minutos que uno ve, pero en cambio cuando una película de serie B, cuando alguien se traba o se ve un micrófono por ahí o tú ves la cutriedad de la sangre, pues te está recordando una película, ¿sabes? Y que hay una intencionalidad ahí que es un poco infantil, un poco ingenua de decir esto puede pasar por real, aunque no lo parezca, que me llama. Aparte se explotaban muchos argumentos que, como eso no tiene mucho control, eran cosas muy, te digo yo, muy extrañas, ¿no? Y sobre todo se explotaban las fantasías más extrañas de los directores y de los actores, ¿no? Que sobre todo eran asesinatos, muerte con sexo, ¿no? Y se mezclaban cosas muy extrañas que, bueno, luego, como tú bien has dicho, ha influenciado... Claro, ahora hay un remake de una película que en su momento fue un escándalo de mala y que se ha convertido en una película de culto. Incluso se ha hecho un remake y ha estado en los Oscars, en la ceremonia del Oscar, ha estado nominada tanto actoralmente como en la dirección, con lo cual nunca hay que descartar nada en ese sentido. Sí, pero ese es el problema un poco de hoy en día, que hay muchos directores que intentan coger... A mí el remake siempre me ha chirriado mucho, porque estás cogiendo una historia que pertenece a un contexto y la estás tratando al tuyo, al 2018 o al siglo XXI, por así decirlo, que
no funciona. Entonces hay muchas veces, por ejemplo, la de Robocop, que aunque tú intentes hacerla adaptada a hoy en día, eso no va a funcionar en la vida, porque el contexto de los 80 es completamente diferente al que vivimos hoy en día. Y entonces tú intentas hacer serio lo que era ridículo para la época, que en la época funcionaba, porque en los 80 se exageraba todo muchísimo. Intentas suavizarlo, adaptarlo, traducirlo, pero al final lo que te viene siendo es algo muy como descafeinado, pero mal, es serio, pero muy mal camino, queda ridículo, queda muy patético. Pues se nos va el tiempo, pero ¿en qué estás trabajando ahora? ¿O qué es lo próximo, aunque estés con la de GIF, esta exposición en la Facultad de Bellas Artes, qué es lo que estás investigando o escudriñando para crear? Pues justamente ahora estoy un poco en el mundo de los videojuegos, para que vea un poco que mi abanico siempre es muy grande, y básicamente lo que estoy diseñando son gráficamente niveles, y vamos, que mi trabajo al fin y al cabo puede abarcar muchos abanicos y muchos palos. Así que ahora mismo estoy con los videojuegos, y de hecho pretendo hacer un videojuego de la exposición, de la historia que se trabaja en esa exposición. Y bueno, sobre todo pues seguir un poco por esa línea, pero yo creo que el tema ya se zanjará, porque ya llevo mucho tiempo, eso también fue mi trabajo final de carrera, ahora la exposición, y yo no me gusta mucho sobar, porque al fin y al cabo cuando sobas pues se requema y pierde la esencia. Pues recordemos, Facultad de Bellas Artes de Málaga, Sí. Se inauguró la exposición el mes pasado y se va a proyectar hasta el 27 de abril, 26-27 de abril, el horario mañana y tarde, Sí. con un pequeño descansito Exacto. a la hora del Manducare, y Ricardo León expone, no se lo pierdan porque van a ver un mundo maravilloso que nos va a retrotraer a los 80, pero también nos va a inmiscuir en este siglo XXI en el que vivimos. Así pues, gracias por acudir, por mostrarnos tu mundo fantástico y maravilloso, por mostrarnos tu arte, y estaremos atentos para otras cuestiones que tengas, aunque sea para jugar y recrear el juego, y recrear pintura, películas, artes, videoclips. Así pues, muchas gracias, don Ricardo León. Gracias a ti, hombre, por traerme aquí. Pues nosotros nos seguiremos viendo, pero eso será la semana que viene, con mucho más arte, con mucha más cultura, con mucha más tradición, con mucha más Málaga, y con este que está todos los lunes aquí, que es el mismo. Hasta la semana que viene.